Marcos y Fuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y la próxima víctima en esta campaña de demolición del Estado es la Procuraduría. Ustedes van a decir, oye, no, te estás equivocando, estás leyendo una noticia de la época de Castillo, ¿no? Para que vean, cuando un funcionario hace bien su trabajo, lo persiguen desde ambos extremos. Como ustedes recordarán, al procurador Daniel Soria lo sacaron Pedro Castillo y Aníbal Torres, a pesar de que al procurador general, como tantas instituciones que necesitan independencia, no lo nombra el gobierno de turno, ¿no? Se le nombra por una cantidad determinada de tiempo, al margen de quién esté en el poder o no. El procurador es un cargo incómodo, es el abogado del Estado, y como abogado del Estado muchas veces tiene que defender al Estado de sus malos funcionarios. Entonces ustedes entenderán pues que a Castillo no le gustara y lo destituyera ilegalmente. Por suerte el Poder Judicial lo repuso, por suerte para el Estado y mala suerte para Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo que nadie esperaba en un país de colapso institucional. Resulta que la Procuraduría está haciendo su trabajo, está jugando un rol clave en la investigación contra Dina Boluarte y sus ministros por el caso de las matanzas durante el estallido social. Como ustedes saben, la Fiscalía de la Nación lleva este caso y lleva este caso para mayor comodidad de los acusados. De hecho, a inicios de este año empezó, entre comillas, a interrogar a los acusados sin presencia ni de los abogados de los deudos ni de la Procuraduría, o sea, suavecito. La Procuraduría tuvo que patalear para que le dejen hacer preguntas a los acusados. Logró una resolución judicial que incluso la Fiscalía apeló. O sea, imagínense, la Fiscalía que supuestamente debe acusar no quiere que pueda hacer preguntas el abogado de uno de los agraviados. En este caso, el agraviado es el Estado, son matanzas, ¿no? Por tanto, le corresponde a su abogado, abogado del Estado, al procurador, participar. La Fiscalía no quiso. No solo no quiso, sino que los bypassó. Empezó las diligencias sin ellos y cuando ellos se sumaron, les negaron el acceso. Y cuando ellos consiguieron una resolución para participar, la Fiscalía apeló. O sea, la Fiscalía contra la Procuraduría que debería ser su aliada. Bueno, así han estado las cosas. La Procuraduría y los abogados de los deudos ya lograron ser parte del proceso y aquí pasó algo. Como recordarán, la principal línea de defensa que ha soltado Dina Boluarte es que ella tenía mando, pero no comando. Es decir, que aunque en el papel sea la jefa de las fuerzas del orden, operativamente no intervino en las acciones armadas. Pero resulta que la ha desmentido su propio exministro del Interior, el general de la policía, César Cervantes. El periodista Américo Zambrano de Hildebrand en sus 13 informó que Cervantes declaró a la fiscalía que él le informaba permanentemente a la presidenta sobre el desenvolvimiento de las operaciones policiales. Incluso él fue a Palacio de Gobierno para darle cuenta sobre las primeras muertes que ya habían ocurrido en las manifestaciones. Esto fue en diciembre. Dina había dicho en la fiscalía que ella nunca tuvo conocimiento directo de las operaciones, sino que eran los ministros los que veían eso. Pero eso es mentira. Su ex ministro del Interior, este señor César Cervantes, narró que en algunas ocasiones ella, Boluarte, convocó a reunión en Palacio de Gobierno al comandante general de la policía y al ministro de Defensa, que era el señor Otárola, para hablar precisamente sobre el desarrollo de las operaciones de recuperación del orden interno. Y además Cervantes dice, a raíz de la pérdida de ciudadanos en mi gestión, convoqué al comandante general, al Comasgen, que es el Comando de Asesoramiento General, y a otros generales, lo cual debe estar registrado en las visitas a Palacio de Gobierno a efectos que informen la situación de cada una de las pérdidas. Estaban presentes en esa reunión en Palacio el ministro de Defensa, o sea, Otárola, el jefe del Comando Conjunto y la presidenta de la República. O sea, más claro, ni el agua. Boluarte y también Otárola participaron directamente en reuniones con altos mandos militares y policiales mientras se reprimían las protestas. Una de esas reuniones, de hecho, como consta en el portal de transparencia, se produjo el 13 de diciembre con todos los mencionados luego de los asesinatos en Apurímac, La Libertad y Arequipa y 2 días antes de la masacre de Ayacucho. Bueno, este testimonio entonces es clave porque desbarata todo lo que han declarado Dina y Otárola. Y este testimonio fue incorporado en las preguntas que tendrían que haber respondido Dina y Otárola la semana pasada. Preguntas que no hizo la Fiscalía, sino la Procuraduría y los abogados de las víctimas. Y ahora entienden por qué Dina se acogió a su derecho al silencio. El que supuestamente sí había respondido porque se quedó allí casi 5 horas fue el primer ministro Alberto Otárola. Pero ahora sabemos que en realidad lo que respondió fueron puras evasivas y no aportó ningún dato útil a la investigación.
Nuestras fuentes nos informaron que desde que empezó el interrogatorio, la abogada de Otárola, Grace Fernández, intentó objetar cada una de las preguntas que se le hacían. Decían que la información no estaba en la carpeta fiscal, que se referían a supuestos o que en su calidad de primer ministro él no tenía esa función. Y así en esa discusión se fue buena parte del tiempo y cuando finalmente Otárola tenía que responder, pues solo dijo que no se acordaba, que no tenía conocimiento, que se enteró de lo que pasaba por los medios o lo que parece haber sido más común, que se reafirmaba en sus declaraciones anteriores de febrero. O sea, tú le preguntabas algo y él no te respondía, sino te decía, ¿qué dije en febrero? Lo que dije en febrero, eso es. Y ya. Incluso dijo que no sabía si las sesiones del Consejo de Ministros se grababan. Y así pasó en las más de 80 preguntas. Otro dato importante es que a Otárola le preguntaron por una revelación que vimos aquí en este programa en exclusiva, que los reportes militares de jefes de patrulla revelaban que los soldados no estaban equipados para controlar manifestantes. Allí su única respuesta fue que él no tenía conocimiento de esos documentos, lo que, ojo, pues termina echándole la responsabilidad a los jefes militares. Otárola todo el rato estuvo visiblemente ofuscado por las preguntas y porque le estuvieron llamando la atención a sus abogados por interrumpir constantemente el interrogatorio. Y todo indica que a la salida de ese interrogatorio, Otárola juró venganza y sobre esa venganza les vamos a hablar cuando volvamos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. ¿Detestas estas voces? No estás solo y ahora tu marca puede salvar a nuestro público de este aviso. Anuncia en La Encerrona por cuarto año consecutivo el periodismo más influyente de Internet. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe y tu marca no solo será influyente, sino también aplaudida. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. La primera, Otárola ataca al procurador general. Todo el contexto de esta noticia, que es bastante largo y tiene que ver con las matanzas, ya se lo dimos en el primer bloque. A Otárola ayer le preguntaron por su declaración ante la Fiscalía por las matanzas y dijo: en mi caso, a diferencia de algunos funcionarios como el Procurador General del Estado, yo respeto escrupulosamente la reserva de las investigaciones y me remito al accionar de la Fiscalía y del Ministerio Público. Al parecer, Otárola culpa al procurador de que se haya filtrado periodísticamente lo que él dijo, o más bien no dijo, en la Fiscalía. Pero ese ha sido el ataque directo, porque el indirecto se hizo a través de, ya se imaginan, Willax, que por supuesto de frente salió a ponerle la chapa al procurador que le pone a todos los que quiere satanizar. Vizcarrista, ya es vizcarrista el procurador. Pero hay una cosa que increíblemente sí es cierta en el caso de Willax, que ellos informaron que la Contraloría está detrás de la Procuraduría. La Contraloría, como ha dicho Hildebrand varias veces, está a cargo de un empleado del Congreso, está totalmente sometida. Ya, pero ¿qué ha dicho el Contralor sobre el Procurador? Esto es muy gracioso. Lo mismo que dijeron Castillo y Aníbal Torres, que el procurador Daniel Soria no cumple con los requisitos para el puesto y por lo tanto está ocupando su puesto ilegalmente. Esto ya se ha desmentido un montón de veces. De hecho, según sus detractores, la cosa es así. Su paso por la Defensoría del Pueblo, el paso del procurador Daniel Soria por la Defensoría del Pueblo, no califica como experiencia en defensa del Estado, entonces no se contabiliza y por tanto no cumple con los requisitos. Algo que un juez ya aclaró y por eso ha sido repuesto el procurador. Daniel Soria dijo ayer en RPP: el Poder Judicial dijo claramente que el Procurador General del Estado solo puede ser destituido por la comisión de una falta grave. Y ya está. Pero bueno, eso es en el papel, porque en la realidad del Perú de hoy, tú puedes ser destituido perfectamente si incomodas al hombre más poderoso del Perú. Y acuérdense, los que ayer criticaron a Castillo y a Aníbal Torres por sacar al procurador, hoy van a celebrar a Dina y Otárola por hacer lo mismo. La segunda, sospechoso de asesinato en la juerga de Rosalía Muruz, se fugó. Este caso es cada vez más alucinante. Presten atención porque hay varios detalles. Ayer le dieron detención preliminar por 7 días a Pedro Valdivia Montoya, el único detenido por el asesinato de un joven comunicador en la fiesta de Paul García, pareja de la congresista Rosely Amuruz. Este Pedro Valdivia, alias Colorado, además es acusado de ser parte de la banda Los Malditos de Bellavista. Ayer se filtró el video de su interrogatorio policial en el que él alega que fue víctima en una discusión, que lo quisieron acuchillar y que él tiene un arma, pero que la había dejado en su casa y él se subió a su carro para huir de las agresiones. No estaba escapando de la justicia, él nunca disparó. Entonces, ¿fue este señor o no? Ayer nosotros les contamos que la policía había recibido un testimonio en el que acusaban a su otro hermano, Abel Valdivia,
de ser el verdadero asesino. Pues bien, anoche Carlos Viguria del programa Al Estilo Juliana reveló que Abel Valdivia se fugó del país el mismo domingo en la madrugada, o sea, se fue rapidito a Colombia en un vuelo de Avianca. El asesinato fue a las 12:30 de la noche y él directamente se fue al aeropuerto a tomar un vuelo que salía a las 2:40 de la mañana. Este Abel Valdivia, por si acá, en el 2020 había sido denunciado por tentativa de violación sexual. Los hermanos Valdivia en general son realmente alucinantes, son 7 en total y la mayoría está metido en unos escándalos, pero alucinantes. Ayer les hablamos de Carlos Valdivia, dueño de nada menos que Aionia, la empresa que cobró irregularmente 41 millones de soles de salud por unas pruebas rápidas de COVID, un lío en el que está metido hasta Otárola. Lo que no sabían es que 18 de esos 41 millones se fueron a otro hermano Valdivia, Marco Valdivia, que es el dueño de Bioaesthetic Medical Center, la empresa que fue denunciada por haber estado repartiendo justo ivermectina con el novio de Amurus, esa empresa, que parece además que hizo un gran negocio como en la pandemia, porque fue la que le vendió las pruebas rápidas a la empresa de su hermanito Aionia, y Aionia se las vendió a E-Salud por más del doble de precio. Como corresponde, además, según Canal N, este Marco Valdivia tiene multitud de denuncias, entre ellas tocamientos indebidos a pacientes. Pero hay más, porque la película sigue. Los hermanos tienen además un vínculo con el excomandante general de la policía, Raúl Alfaro. El general Raúl Alfaro fue pareja de una hermana Valdivia, de Graciela Valdivia. Y de hecho existe un audio en el que su ex cuñado, Carlos Valdivia, el amigo del novio de Murús, el dueño de Aionia, este Valdivia menciona al general Alfaro y lo menciona como alguien cercano a Marco Valdivia. Si no recuerdan al general Raúl Alfaro, él es el comandante de la policía que fue retirado del cargo porque aparecieron unas fotos suyas con el Español, este personaje rarísimo que hacía contrainteligencia en la época de Castillo. Así que los hermanos Valdivia son una familia en la que todos los casos confluyen, el del Español, el de Aionia, el de los cuellos blancos, Chimpún Callao, y ya veremos qué más salta cuando sigamos jalando el hilo de la madeja. La tercera, una nueva vergüenza, blindan al presidente del Congreso. Ayer la Comisión de Ética decidió blindar a Alejandro Soto en 2 casos. Haber contratado a la hermana de su pareja, Yeshira Peralta, y por haberle mochado el sueldo a sus trabajadores para que ellos paguen publicidad a su favor en redes sociales. Y para que vean cómo fue el debate, en el caso de la contratación de la hermana de su pareja, los congresistas solo se pusieron a debatir si legalmente era nepotismo o no. Y legalmente no es nepotismo porque no está casado. Pero lo que la Comisión de Ética tiene que evaluar no es lo penal, sino lo ético. Justo para eso existe, para evaluar este tipo de casos que son criolladas, que legalmente pueden estar permitidas, pero que éticamente están mal. Y en el segundo caso, el de los pobres trabajadores convertidos a trolls con su propia plata, además, es peor, porque de hecho incluso había un informe del equipo técnico de la Comisión de Ética que sí proponía que se le inicie una investigación, pero los congresistas dijeron no le vamos a hacer caso y rechazaron la investigación. Por el único caso por el que lo van a investigar es por haberse aprovechado de la ley Soto, la ley que favorece la prescripción de delitos, una ley propuesta por él y aprobada por el Congreso. Y eso que casi se salva de ser investigado, con un voto nomás lograron investigarlo. A la que sí parece que se le acabó la suerte es a la ex fujimorista María Cordero Jontay, más conocida por decirle a uno de sus trabajadores que vayan de una vez al cajero para darle su plata. Pero ojo que esto es solo la Comisión de Ética. Y los mochasueldos son un delito grave. A ellos les corresponde ser desaforados y por lo menos 22 años de cárcel si tomamos en cuenta el antecedente del ex congresista Michael Urtecho, que hace poquito fue condenado a 22 años de cárcel por lo mismo, por ser congresista mochasueldos. Pero lo máximo que puede imponer la Comisión de Ética son 120 días. Y a la última nos vamos con esta. En la madrugada los bomberos lograron controlar un incendio de mediana magnitud en la Costa Verde. 12 unidades evitaron que se expanda sobre todas las viviendas que estaban por encima. Esto ocurrió a la altura de la playa Sombrillas, en el límite de Barranco y Chorrillos, en el malecón de Armendáriz. Según las primeras informaciones, habría sido provocado por alguien que se puso a fumar allí a esa hora. El olor a quemado ha llegado hasta Jesús María. Felicitaciones a los bomberos por su actuación rápida y eficaz. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con noticias desde el futuro, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Mariana tiene 20 años, es estudiante universitaria y esta es su historia. Cuando se lo comenté a él, se alejó. Me quedé completamente sola. Pasaron los días
y me acordé que tenía una profe que me daba confianza. Fue gracias a ella que me gradué y que pude seguir adelante con mi vida. Acompáñalas en su decisión. Hazlo sin juzgar. Conoce las historias completas en acompañasudecisión.org. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y como les venimos diciendo aquí desde hace ya un tiempo, si quieren ver el futuro del Perú, solo tienen que fijarse en Guatemala. A los peruanos lo que está pasando ahora mismo casi como que nos desconcierta, ¿no? Es bien raro porque no hay un o una dictadora realmente a la cabeza, es más una alianza de distintos grupos que tienen pocas cosas en común, no parece haber una ideología de por medio, no hay una cabeza, no es un monstruo de varias cabezas. Bueno, todas esas cosas que están pasando, la destrucción institucional, todo eso ya pasó en Guatemala igualito. Hasta con una ex primera dama que ha postulado 3 veces, las 3 veces ha perdido, hasta con una fiscal de la nación totalmente aliada de la corrupción, todo tal cual está pasando, casi ya pasó, porque de hecho llegaron las elecciones y las elecciones las perdieron los del pacto corrupto que estaba gobernando Guatemala. Ganó el candidato de todos los demás, Bernardo Arévalo, pero como se imaginarán, el pacto corrupto no lo va a dejar. Y lo que pasó este fin de semana fue el sueño enloquecido de los fraudistas peruanos. Pero dejemos que lo que ha pasado nos lo explique Úrsula Indacochea de la Due Process of Law Foundation. El allanamiento que ha hecho la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Guatemala en el Tribunal Supremo Electoral es la culminación de una serie de ataques que ya vienen desde hace varios meses y que intentan cuestionar el resultado electoral de la última elección presidencial en Guatemala. Y este último acto, que es el secuestro de las cajas con los votos, buscan armar un caso judicial que cuestione la legitimidad del resultado electoral cuando ya está certificado por la autoridad competente. ¿Hasta qué punto estamos ante una nueva modalidad de golpe de Estado? Hay voces que califican este hecho como un golpe de Estado judicial o fiscal, ¿no? En este caso, porque es la Fiscalía la que está iniciando estas investigaciones. Este tipo de situaciones también constituyen un quiebre del orden constitucional porque se salen de las reglas básicas que regulan la alternancia en el poder, los procedimientos electorales que canalizan uno de los elementos más importantes de la democracia, que es el derecho universal al voto. ¿Y esto puede pasar en el Perú? Creo que Perú y Guatemala presentan muchas similitudes que ya han sido resaltadas por varios académicos y que sí generan un temor a encontrarnos en una situación similar. El principal elemento creo que es la acumulación del poder en manos de la Fiscalía y específicamente en la cabeza de una fiscal general duramente cuestionada por las medidas internas que ha tomado, ¿no? Al igual que en Guatemala, donde la fiscal general desarticuló equipos consolidados en la investigación de actos de corrupción de las redes y las élites políticas y económicas, lo mismo está sucediendo en el Perú. Hay una reciente medida de la fiscal de la Nación de remover una de las fiscales que conoce el caso más importante de corrupción judicial de la historia, que es el caso Cuellos Blancos. Entonces, esos ataques desde la cabeza de la Fiscalía a los fiscales independientes también es un punto en común. Y uno segundo es el involucramiento de la Fiscalía en casos con connotación política y donde están en juego actores políticos como los miembros del Congreso, ¿no? Como los operadores de justicia, como los mismos altos funcionarios del Estado. Entonces sí existe un riesgo. Quizá no estamos en un escenario en el que eso pueda ocurrir inmediatamente, pero si seguimos de esta forma, yo creo que podríamos enfrentar circunstancias similares. Muchas gracias a Úrsula Indacochea. Cuidado que nosotros claramente estamos rumbo a convertirnos en Guate peor. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes recuerdan que La Encerrona es libre y gratis. Y si es gratis, y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrones de Yape de Plin, del YouTube Premium y de nuestro Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Hoy es martes musical y nos han escrito: hola Marco, oye, quería fastidiarte con lo nuevo de Mr. Pucho, una banda de Trujillo ya legendaria, tienen más de 12 años de pura vigencia. La canción se llama Sonia
y el club fue dirigido por Gustavo de la Torre. Sería genial si pudiese salir el martes musical de la próxima semana. Acaba de estrenarse Ojalá te vacile. No se olviden que esta canción Sonia de Mr. Pucho está disponible en YouTube y todas sus canciones están disponibles en todas las redes sociales. Búsquenlos como Mr. Pucho. Gracias a los amigos Puchos. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana. Me parto en 20 de puro feeling, mi amor. Los años